Bueno, yo soy lo que en el Brasil se llama sertanista, que son expertos en la selva, en los pueblos indígenas, de las cosas de sertón. La palabra viene de sertón. Sertón antiguamente designaba la gran selva. Y los especialistas en esa selva, en las cosas del sertón, se llamaban sertanistas. Y los primeros sertanistas fueron una lástima contra los pueblos indígenas. Fueron hombres muy conocidos, muy admirados por las poblaciones, porque 1600, 1700 más o menos, salían haciendo grandes expediciones por la selva para prear. Prear es prender indios para vender como esclavos. Entonces los sertanistas en el inicio fueron una verdadera lástima, un verdadero flagelo sobre los pueblos indígenas. Solamente mucho más tarde, ya 1900, que Mariscal Rondón transforma la figura del sertanista, la figura histórica del sertanista, de prendedores, preadores de indios, en un hombre que sí pretende que sea amigo, protector de los pueblos indígenas. Esa es la historia de la palabra sertanista. ¿Y qué has hecho en la selva? ¿Cuáles han sido tus proyectos? ¿Cuál ha sido tu misión? ¿Qué estás haciendo ahora? Coméntame un poco tu historia para que los oyentes sepan un poco de qué se trata todo lo que estás haciendo. Bueno, empezamos porque la pregunta es muy vasta. Resumido. ¿Qué hago ahora? Sí. Bueno, ahora estoy en Nueva Zelanda, no estoy en el Brasil. Hubo problemas con el gobierno, miradas distintas, olhares distintos entre yo y el gobierno, y me pusieron para fuera del gobierno. Bueno, otros motivos personales me llevaron a Nueva Zelanda. Y ahora en ese momento estoy involucrado conociendo, aprendiendo con los maorí, que es un pueblo y una cultura fantástica. Y estoy aprendiendo con él y participando de ciertos movimientos. Por ejemplo, tenemos una empresa brasileña, la Petrobras, que es petrolera, que quiere buscar petróleo en aguas profundas, a donde tradicionalmente los maoríes habitan y pescan en ese mar, y ellos no quieren esa cosa ya. Recuerda el Golfo de México, que hubo un vazamiento de petróleo, salieron petróleo, tanto tiempo para estancar, fechar el vazamiento de óleo. La profundidad ahora allá en Nueva Zelanda es mucho mayor, entonces habría mucho más dificultades técnicas, y también no está desarrollado una sistemática de estancar se dice, sí. de estancar un vazamiento de petróleo en profundidades mucho mayores que el Golfo de México. Entonces, por todas las razones, los maoríes no quieren eso, y yo estoy junto a ellos. Y allá tenemos el Partido Verde, es el único partido de Nueva Zelanda que está preocupado y que apoya a los maoríes. Entonces, recientemente estuvimos en Wellington, la capital, haciendo una paseata. Sí, un paseo que terminó adelante de la embajada de Brasil,
a donde hicieron el jaca, aquella, Sí. conoce el jaca, ¿no? Muy conocido en el mundo, que es una tradición antes de la guerra, de empezar a luchar, ¿no? Hacían el raca, jaca. Y bueno, y fue muy interesante. Y estamos involucrados con esta situación, aprendiendo con ellos. Tengo participación varias en universidad, la Universidad de Palmerston Norte, a donde estoy hablando un poco. Y bueno, y estamos ahí, haciendo así. Ahora estoy haciendo eso. ¿Y qué sucede con el tema de los indígenas aislados del Amazonas, que también, Sí, también sí. estás trabajando por ello? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, cuando salí de Brasil fue el momento que estaba escribiendo esta carta abierta para la protección de los pueblos aislados. El objetivo de esta carta es porque empieza ahora el gobierno de Dilma Rousseff. Dilma es vestida como la madre del programa que se llama PAC, Plan de Aceleración del Crecimiento, que prevé construcción de hidroeléctrica, termoeléctrica, usinas nucleares, carreteras y muchas cosas dentro de la Amazonía. De esas muchas obras y cosas que van a hacer, por lo menos 30% incide directa o indirectamente en las tierras indígenas. Entonces, este es el peligro y la finalidad de la carta es exactamente esta: llamar la atención del gobierno sobre los pueblos aislados. Los pueblos aislados no se representan, no tienen una instancia en nuestra sociedad de representaciones para hablar, para decir. Entonces, o el Estado realmente cuida de ellos, o van a morir en este proceso loco de aceleración, de crecimiento a todo costo. No importa las consecuencias. Precisamente al respecto, Sidney Pozuelo fue el primer hombre en Brasil que puso cara a las multinacionales, a las madereras, a las explotadoras de petróleo para decir: un momento, señores, vamos a hacer una zona limítrofe y a partir de aquí ustedes van a preservar el derecho que tienen los habitantes de esta tierra por generaciones y no van a arremeter contra ellos. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a esa zona limítrofe luego de un reconocimiento, más si se tiene en cuenta todo un conflicto que ya existía entre colonos e indígenas y a principios de los 90, finales de los 80, una guerra que se había desatado en la cual también murieron compañeros de proyecto y de trabajo de Sidney? Bueno, hablamos en verdad de la demarcación de las tierras indígenas. Esta demarcación es una demarcación física. Hay aberturas de marcos que pone, en fin, es algo que se ve, está en el terreno, la demarcación. Esto tiene la finalidad de evitar que los blancos entren sin saber a dónde están. Es un límite físico que determina hasta aquí llega nuestra sociedad, esta volupia de desenvolvimiento y cosas así, de volupio y cosas así. Más para los indígenas no es una área restricta, ellos pueden salir y entrar ahora que quieran. Más un límite hasta donde nuestra sociedad puede llegar. Los años 70, 80 fueron años muy característicos en Brasil, porque se construía la Transamazónica y varios otros proyectos de la cabeza de los militares. Y nosotros fuimos muy utilizados, varios sertanistas,
en conflictos, en apaciguar situaciones, evitar conflictos otros. Y fue una época muy difícil, de mucho trabajo. Y ya en 90, la década de 90, con el presidente Collor de Mello, nosotros, ahí ya estaba yo en la presidencia de la Fundación Nacional del Niño, y entonces pudimos empezar demarcaciones, extensas demarcaciones, de forma que en un año nosotros pudimos duplicar la superficie de tierra indígena de Brasil. En el inicio eran de 1910 a 1990, teníamos como 500 y pico mil kilómetros cuadrados de demarcación de tierra indígena. En un año demarcamos exactamente 500 y pico. Lo que fue hecho en 80 años de historia, nosotros pudimos hacer en un año. ¿Por qué? Porque tenía una decisión gubernamental de hacer esas cosas, ¿no? Cuanto más se demarca la tierra, menos conflicto, porque ya está todo dividido. Tú no puedes decir, yo no sabía que era una tierra indígena. No, está claro, está demarcado, tiene informaciones, está en los mapas, en las cartas. Entonces, la demarcación de tierra indígena es teóricamente, no solo teóricamente, más una tranquilidad. Inicia un periodo un poco más tranquilo para los indígenas. No totalmente, porque en las tierras indígenas siempre hay tentativas de ocupación, de invasión. Entonces, la lucha permanece de los indígenas, sus preocupaciones de mantener la superficie de tierra de ellos, pero ya un poco menos violento, tal vez menos violento. Hay tierras que están demarcadas y están constantemente siendo invadidas, hay problemas, hay luchas, hay feridos, muertos. Es, creo yo, el resultado de un país muy grande, con casi 200 millones de personas, con problemas sociales inmensos, por la falta de una reforma agraria real. Bueno, tenemos muchos problemas, la distribución de la renta terrible, es una concentración de las peores del mundo en el Brasil. Entonces tenemos problemas inmensos sociales, económicos, políticos, es una desgracia dentro de Brasil, los políticos, de un modo general, con rarísimas excepciones, son una de las cosas más lamentables que yo he visto en mi vida. Entonces tenemos muchos problemas y claro, los indígenas están dentro de este caldo que está ferviendo, que está caliente, y ya no bastaría sus problemas de tanto tiempo desde el descubrimiento, como los problemas clásicos de enfermedad, de falta de sus derechos económicos, sociales, de derechos humanos, como ya bastaría eso para hacer mucho, pero súmase más estos problemas que de nuestra sociedad, con las luchas internas, en fin. No quiero ser indígena en el Brasil porque es muy difícil, ellos sufren mucho, no es una cosa muy buena. Aliás, no es bueno ser indígena en lugar ningún del mundo, porque siempre la historia se repite, la misma cosa, ¿no? Pérdida de la tierra, de la salud, de las actividades económicas, de la libertad, ¿no? Entonces, pero para ese trabajo de preservación están totalmente identificados los pueblos indígenas.
aislados en número? Es decir, ¿ya están todos contactados? ¿O habrá algunos que por supuesto, al contrario, se mantengan en el más absoluto anonimato, donde pues se puedan vigilar, más no hayan tenido su primer contacto? Esa es una cuestión de... En 1900, hay que hablar un poco de la historia. La actitud gubernamental era de hacer y buscar el contacto. Eso estaba decidido en norma. Vamos a buscar a los pueblos indígenas para que ellos vengan adentro en nuestra sociedad para recibir las beneficios de los civilizados y cosas así. Esto era basado en la filosofía de Augusto Comte, el positivismo. Y el hombre que empieza eso es el mariscal Rondón. A su tiempo fue lo que era de mejor, era eso. Vamos a buscar, porque el sentimiento que involucraba esta acción era lo mejor posible, la protección. Pero eso fue una práctica, una praxis en los últimos 90 años, y los que estaban aislados fueron alcanzados por nuestra sociedad, por acciones gubernamentales, y serían hoy integrados. La ley de Brasil reconoce 3 tipos de indígenas, en 3 estados. El primero es aislado, que no se sabe nada sobre él. El segundo son pueblos en contacto intermitente con la sociedad. Y el tercero sería los pueblos integrados. De las 3, yo conozco solamente las 2. Primero, los aislados y los en contacto intermitente. Porque en verdad los integrados no existen. No existe una comunidad indígena que vive en perfecta armonía con la sociedad mayoritaria, con la sociedad nacional. No existe, no tiene. Son siempre discriminados, son siempre reducidos a condiciones económicas mínimas, tienen muchos problemas. Entonces no hay integración, en verdad no hay integración. Pero no hay en Brasil, no hay en Perú, no hay en Argentina, no hay en Nueva Zelanda, donde estoy, siempre es así, siempre es así. Creo que tal vez los que sobreviven a lo largo de decenios y muchos decenios van se adaptando, van cambiando sus modificaciones económicas, políticas, con mucho trabajo. Conseguir una posición mejor. Pero de un modo general, la problemática es siempre la misma de segregación, separación. Esa es una mirada muy rápida sobre la situación de ellos. No sé si respondí, porque voy hablando de una cosa y hablando de otra y otra. Y no, sí. ¿Está bien? Sí, está perfecto, sí. Entonces, volviendo al mismo tema de la campaña, ¿cómo está evolucionando la campaña ahora? ¿Cómo crees tú que estás viendo resultados? ¿Piensas que hace falta más trabajo? ¿Cómo ves tú la situación? Nuestra campaña con la carta abierta. Sí, correcto. Bueno, entonces, esta carta abierta nació para llamar la atención del gobierno que los aislados están ahí, existen. Y hay que tener cuidados especiales con ellos. Esos cuidados deben ser una acción que sale, que parte, que se inicia dentro del gobierno, porque los aislados no se representan, ninguno habla por ellos, están aislados en la selva, ¿no? Entonces, la necesidad de apoyarlo tiene que ser una iniciativa gubernamental. Dilma inicia sus 4 años como la madre del PAC, la mujer que va a empujar el PAC. El PAC es
por la visión que tengo yo, es el desarrollo a cualquier precio. A cualquier precio. Yo tuve la idea de iniciativa junto con varios compañeros y amigos de Sudamérica, no solo de Brasil, de hacernos una llamada al gobierno. Entonces tenemos la participación de Sudamérica y básicamente Europa, algunas cosas en los Estados Unidos, no mucho. Y estamos en una campaña. Esta campaña es una campaña personal. Hay hoy en día sites especializados en buscar asignaturas de algo. Entonces en una semana tú consigues 1 millón de asignaturas. Nosotros no es nuestro camino. Nuestro camino es un camino de hablar persona a persona y normalmente son personas queremos de mayor conocimiento de la situación y buscamos como mil y pocas asignaturas, no más que eso, no es necesario, porque las asignaturas no son valorizadas por la cantidad, más por el compromiso. Claro, exactamente, por eso y por el contenido. y no utilizamos sites especializados en eso. Queremos no solamente que una persona ponga su asignatura, más que esté emocionalmente motivado por esta cuestión de indios aislados, como compromiso de preservar los indios aislados, de preservar el medio ambiente, la conservación, en fin, esas cosas. Por eso estamos ahora buscando la participación. Tenemos muchas personas de un peso razonable, de personas que tienen la posibilidad de criar, ¿cómo se habla? Hay una palabra que se habla, personas que crían posiciones sociales, no sociales, que crían... Sí, que tienen un posicionamiento a nivel jerarquía. Que son capaces de formadores de opinión pública. Claro, que haya gente que pueda difundir y que pueda... Sí. Personas que tienen la capacidad de divulgar, de hablar, de emocionar a demás personas. Entonces estamos en esta fase. Al final de esta campaña, no creo que falta mucho. Tenemos que hablar con los compañeros aquí de Europa y de Sudamérica para buscar ver el tiempo que vamos a cerrar eso, y al final esta será enviada cartas, las asignaturas de una petición a Organización de las Naciones Unidas, a varios órganos y entidades de derechos humanos internacionales, universales, cosas así, a los países que tienen indios aislados. En fin, vamos a divulgar eso en todas las entidades, el gobierno, sea lo que sea, para buscar apoyo, para hacer presión al gobierno de Brasil. Mira, gobierno de Brasil, tienes aislado y hay que protegerlo, cuida. Y además hay gente que está interesada, es un poco eso, ¿no? Sí, claro, sí. Un poco conseguir que se conjuga todo, ¿no? Sí. Entonces estamos en esta fase buscando exactamente eso, y no creo que vamos a continuar por mucho más tiempo, porque el tiempo trabaja contra nosotros y contra los aislados. El FACI ya está avanzando. Claro, hay Son muchas obras, billones y billones de dólares reales. No podemos estar esperando, no. Tenemos que agir, hacer acciones inmediatas para llamar la atención de organismos nacionales, internacionales, para ver
pueden decir al gobierno, porque normalmente nosotros pasé toda mi vida hablando para el gobierno, dentro del gobierno, hablando las mismas cosas. Y al final, peoró, porque yo fui defenestrado. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, es un momento, creo yo, los próximos años, muy difícil para los pueblos indígenas, de un modo general en Sudamérica y de un modo específico en el Brasil, que es un país que tiene mucha condición económica de hacer cosas, mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza. Pero su riqueza debe ser entendida como la riqueza de conservar ese patrimonio cultural e histórico. Y quizás así como usted lo mencionaba ayer en una entrevista a la televisión de Cataluña, no hay peor tragedia que exterminar el patrimonio cultural y lingüístico de un pueblo. Con certeza. Además forma parte también de nuestros ancestros, de nuestro folclore, de todas las... O sea, muchos de estos indígenas nos han enseñado lo que somos nosotros hoy. Sí, sí. Entonces en verdad, aniquilar una cultura y aniquilarnos a nosotros mismos también, ¿no? Aniquilar una cultura, el desaparecimiento sistemático de cultura empobrece todo. Todos, ¿no? Nos quedamos con la fase humana más estándar, estandarizada. Somos un mundo globalizado estándar, donde Sí, todos somos, estándar, no permitimos la diversidad. Yo creo que ayer yo hablaba, no sé si me ocurrió esta figura ayer, yo hablaba todos iguales, utilizando Carl Salí, bebiendo Coca-Cola en el mundo todo. Yo creo que hablé eso ayer. Pero esta globalización, claro, siempre hay aspectos muy interesantes de comunicación, de todo. Y ella tiene, para mí, un aspecto más importante, es que el sentimiento, no más el sentimiento tipo patriota, tipo, yo soy catalán, yo soy francés, yo soy brasilero, me importa solamente... No, ese sentimiento es un sentimiento de humanidad. Nuestra casa es la tierra, muy frágil, ¿no? Muy pequeña, que estamos destruyendo, suciando, ¿no? Entonces, esta conciencia de ciudadanía universal. No quiero que hagan mal a los aislados, a no aislados, a los pueblos, a las personas, a los negros, a los sin tierra, a ninguna. No, eso no promueve la felicidad humana, ¿no? Entonces, esta conciencia, creo yo, que está siendo cada día más divulgada más por esta globalización, pero la globalización no es solamente de las cosas buenas, la globalización es también las cosas malas, ¿no? Estas invasiones provocadas por los Estados Unidos en los países árabes, aquí, es algo que nos movimenta, nos remueve las entrañas, ¿no? Un país fuerte, muy armado, impune, hazte lo que quieras, y punto, está así. ¿Cómo cambiar eso? Difícil, claro, todo es difícil, principalmente porque hablamos de poder y hablamos de economía, de dinero. Son las dos cosas que movimenta el ser humano de forma extraordinaria, el poder y el dinero. Las cuestiones de humanidad, las visiones de hermandad. Nosotros somos todos hermanos en el mundo. ¿Qué es un país? Casi siempre un país es el proseguimiento geográfico de otras tierras y otras. Todo es el pequeño planeta que habitamos, ¿no? Entonces, esta conciencia es una conciencia que va con la globalización, pero en menor escala. La cuestión económica, las guerras, etc., están mucho más rápidamente
divulgadas y vividas en todos los países. Es así. ¿Qué más podemos hablar? Pues ahora te toca a ti, ¿no? No, yo con todo lo que... Bueno, solo hay una frase que leí en la carta que me impresionó, que usted escribe: un mundo sin ellos, sin los indígenas no contactados, no valdría la pena. Y me gustaría que me la comentas un poco. Sí, eso está muy ligado a esta cuestión de liciones que ellos, para mí, por ejemplo, los pueblos indígenas son una permanente misión de que la vida no tiene que ser necesariamente esta vida que la conocemos, que tenemos. Puede ser más simple, puede ser más sencilla, puede ser... nos apuntan permanentemente, perdigoto, más nos apuntan permanentemente que el mundo podemos vivir, sermos felices, sin una eterna acumulación de cosas, de dinero, de poder, de tantas cosas. Y eso es una parte, porque estos indígenas aislados que están en la selva son parte integrante de nuestra humanidad, efectiva. Sobre ellos también deberá caer, pesar los derechos humanos. Ellos tienen tantos derechos humanos como nosotros. Yo no soy un milímetro mejor que un aislado o no aislado, un negro, un amarillo, sea lo que sea. Nosotros no somos iguales, exactamente iguales en materia de valor humano. Y esas cosas, esas culturas cuando desaparecen, es una pérdida muy grande y nos torna esa cosa de más tristes. Y no creo, porque es un parámetro, es una idea, pérdida de una cultura, otra, y desaparecen esta gran diversidad humana, esta forma de estarmos cada uno con sus valores, con su lengua, felices, con sus colores, con sus amores, con sus comidas. Entonces el mundo se empobrece. Dentro de este contexto de que estamos cada vez más empobrecidos, que hablo de la preservación de los pueblos indígenas, es decir, sin ellos no vale la pena vivir. No vale la pena vivir, porque significa la destrucción sistemática de indígenas, no indígenas, de todo. Entonces, básicamente es eso. ¿Se siente solo en esta lucha? ¿Se siente solo? ¿Yo? Sí, en esta lucha o... No me siento solo. No, en verdad no. Hay cada día más personas con la visión de todo eso que acabamos de hablar, ¿no? Esas cosas todas. No me siento solo. Veo que es difícil ganar porque es una pelea permanente, una lucha permanente, ¿no? Luchar contra intereses económicos es difícil. La lucha es muy larga, la caminar es larga y peligrosa. Entonces no podemos... ¿Se identifica más con un Tarzán de la selva o con un Quijote con hidalguía peleando contra... Dios mío, esa cosa de identificar es una cosa... Pero admiro usted al Quijote. Más, si yo tuviera que identificarme, yo me gustaría el Don Quijote, su capacidad de soñar. Nosotros tenemos que mantener el sueño, el motivador básico de la resistencia que tenemos internamente para hacer cosas imposibles. Queremos atingir el imposible, sí, queremos
atingir. ¿Y cuál es el imposible? El imposible hasta hoy es esa visión de hermandad del mundo, de las personas, el respeto al diferente. Y tantas otras cosas. Bueno, yo soy lo que en el Brasil se llama sertanista, que son expertos en la selva, en los pueblos indígenas, de las cosas de sertón. La palabra viene de sertón. Sertón antiguamente designaba la gran selva. Los especialistas en esa selva, en las cosas del sertón, se llamaban sertanistas. Y los primeros sertanistas fueron una lástima contra los pueblos indígenas. Fueron hombres muy conocidos, muy admirados por las poblaciones, porque y pescan en ese mar y ellos no quieren esa cosa ya. Recuerda el Golfo del México, que hubo un vazamiento de petróleo, salieron petróleo, tanto tiempo para estancar, fechar el vazamiento de óleo. La profundidad ahora allá en Nueva Zelanda es mucho mayor, entonces habría mucho más dificultades técnicas. Y también no está desarrollado una sistemática de estancarse en un hombre que sí pretende que sea amigo, protector de los pueblos indígenas. Esa es la historia de la palabra sertanista. ¿Y qué has hecho en la selva? ¿Cuáles han sido tus proyectos? ¿Cuál ha sido tu misión? ¿Qué estás haciendo ahora? Coméntame un poco tu historia para que los oyentes sepan un poco de qué se trata todo lo que estás haciendo. Bueno, empezamos porque la pregunta es muy vasta. Resumido. ¿Qué hago ahora? Sí. Bueno, ahora estoy en Nueva Zelanda, no estoy en el Brasil. Hubo problemas con el gobierno, miradas distintas, olhares distintos entre yo y el gobierno, y me pusieron para fuera del gobierno. Bueno, otros motivos personales me llevaron a Nueva Zelanda y ahora en ese momento estoy involucrado conociendo, aprendiendo con los maorí, que es un pueblo y una cultura fantástica, y estoy aprendiendo con él y participando de ciertos movimientos. Por ejemplo, tenemos una empresa brasileña, la Petrobras, que es petrolera, que quiere buscar petróleo en aguas profundas, a donde tradicionalmente los maoríes habitan 1600, 1700 más o menos, salían haciendo grandes expediciones por la selva para prear. Prear es prender indios para vender como esclavos. Entonces los sertanistas en el inicio fueron una verdadera lástima, un verdadero flagelo sobre los pueblos indígenas. Solamente mucho más tarde, ya 1900, que Mariscal Rondón transforma la figura del sertanista, la figura histórica del sertanista, de prendedores, preadores de indios,